Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Amigos oyentes, una vez más nos encontramos en Al Día con la Iglesia Radio, este espacio radial tipo podcast que nos disfrutamos tanto en realizar desde la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín para la Alianza Radial Católica. A todos bienvenidos, qué alegría encontrarnos una vez más, como siempre, este espacio de conversaciones acerca de la actualidad de nuestra iglesia, del magisterio, de lo que vivimos como cristianos en nuestra fe, así que qué maravilla que hoy podamos compartir un nuevo tema, como siempre muy bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte hoy, un nuevo programa. Hola, Vale, así es, nos encontramos de nuevo, como tú lo dijiste, en este espacio que definitivamente siempre nos trae esa novedad de nuestra iglesia y que nos invita a reflexionar y a ir un poquito más a profundidad sobre algunos temas que definitivamente son importantes para todos, y hoy pues no es la excepción. Vamos a hablar de, creo que uno de los papeles más importantes dentro de nuestras parroquias, pero ya les vamos a contar entonces de qué se trata para que ustedes obviamente nos acompañen y se queden con nosotros hasta el final. Yo creo, Eni, que todos hemos tenido la ocasión de encontrarnos en algún momento con la catequesis, ya sea porque nos preparamos para algún sacramento o porque nosotros o ustedes, queridos oyentes, sean catequistas o tienen amigos o conocen servidores de la parroquia que sean catequistas. En definitiva, este es un tema que hace parte de nuestra vida de fe y que agradecemos porque es precisamente lo que nos permite vivir de una manera formada, consciente, pues nuestra fe, esta fe que nos ha llegado por tradición, pero que también conocemos de ella y aprendemos cada vez más. Para abordar este tema de la catequesis, pues hemos traído dos invitados muy especiales, precisamente porque estamos en el mes del catequista, ya estamos en la última semana de este mes que de verdad se ha dedicado para todas las personas que se dedican a construir, a acompañar a niños, jóvenes, adultos en este espacio de fe. Ayer nada más vivíamos el jubileo de los catequistas, una ocasión también para, en torno al año jubilar, pues agradecer a todas estas personas que sirven de esta manera. Hemos traído entonces al padre Carlos y a Edwin, ellos dos hacen parte de la Delegación Arzobispal para la catequesis. Padre, el delegado, qué rico que nos puede acompañar, contarnos un poquito cómo se ha vivido este mes y bueno, que abordemos la catequesis y todos los colores y matices que tiene este espacio tan importante en nuestra iglesia. Bienvenido, padre. Bueno, muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Pues primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de hacer esta difusión también del mundo de la catequesis. Como tú decías al comienzo, ciertamente yo creo que para nadie es desconocido el mundo de la catequesis, en el sentido de que todos de alguna manera hemos recibido catequesis, conocemos un catequista o hemos hablado de catequistas y de catequesis porque o nosotros o miembros de nuestras familias pues están asociados a ella, o porque tenemos catequistas en nuestras familias o somos nosotros catequistas, o porque llevamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes al mundo de la catequesis, los llevamos a la catequesis que los prepara para acercarse cada vez más al Señor, de tal manera que es una realidad que está presente en todas las parroquias. No todos los grupos apostólicos están presentes en las parroquias, pero en todas las parroquias de alguna manera sí está la catequesis, porque de alguna manera muchas expresiones de la evangelización son de catequesis, son catequesis. Entonces fíjese que la catequesis nos toca a todos nosotros y por eso es un motivo de alegría poder hoy como llevar al corazón esa realidad que está en todas las iglesias y en nuestra vida de fe. Definitivamente, padre, es un orgullo y pues un placer para nosotros tenerlos para hablar de este tema, así como bien lo dijo usted, pues algo que creo que es transversal, que nos atraviesa a todos en nuestra vida parroquial.
Está con nosotros también Edwin, él acompaña también esos procesos de todos nuestros catequistas en la Arquidiócesis de Medellín, y qué rico poder tenerte, Edwin, en este espacio para que hablemos justamente de esas experiencias de nuestros catequistas a lo largo de estos años que los has podido acompañar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Eni, a Vale, por la invitación al programa especial. Para nosotros, pues también desde la Delegación para la Catequesis es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco lo que ha sido esa labor y ese arduo trabajo evangelizador en pro de la catequesis arquidiocesana de Medellín. Como el padre lo decía, pues es una realidad indudablemente transversal. Es una realidad que de una u otra manera compete a muchos ámbitos de la iglesia. Incluso pues yo diría que a través de este programa, a partir de cada una de las personas que han sido invitadas, pues también se ha tratado de catequizar indudablemente a la iglesia, a todos los oyentes que sin lugar a duda pues están ahí escuchando un poco de la palabra de Dios, un poco del mensaje que sin lugar a duda transmite y que se da a partir de una experiencia, de un encuentro con aquel que nos llama y aquel que nos ama. Hablar un poquitico también de esa esperanza que sin lugar a duda es Cristo, que es lo que de una u otra manera pues anunciamos en el quehacer de la catequesis arquidiocesana. Bueno, qué rico que para comenzar este programa, padre, nos ubiquemos un poco desde cuando, bueno, yo creo que hace muchos años, pero cuando la iglesia comienza a preguntarse por la importancia de enseñar, que básicamente es eso como a lo que se refiere la catequesis, enseñar, instruir de manera oral a otros, acompañar, porque pues hoy tenemos una vida de fe que gracias a Dios vivimos muy integral, podemos escuchar la Eucaristía en nuestro idioma, podemos entender los sacramentos, pero más o menos hacia dónde viene, cuál es el origen de la catequesis en nuestra iglesia. Bueno, primero que todo, pues tenemos que comprender que el Papa Pablo VI nos regaló un documento que vale la pena que todos conociéramos, se llama Evangelii Nuntiandi, y allí nos recuerda que la iglesia vive para una misión muy concreta, y esa misión concreta es evangelizar. Si la iglesia no evangeliza, pierde su razón de ser. Y cuando nosotros nos acercamos al mundo de la evangelización o a preguntarnos qué es eso de evangelizar, descubrimos que desde la experiencia de anunciar el evangelio, esa experiencia o esa realidad se ha ido desarrollando de una manera ordenada y sistemática. Recuerden, por ejemplo, las palabras de Jesús: vayan, anuncien, y al que crea se bautice. Ahí hay unos pasos que podemos llamar, es el proceso de la evangelización. Hay que ir al encuentro del otro, y ese ir con el encuentro del otro se hace con el testimonio, con la presencia, con el ejercicio de la caridad, con el interactuar con los otros. A consecuencia de ese estar allí, de tener encuentro con los otros, nace el interrogante: ¿qué es lo que lo hace a usted acercarse a mí? Y usted tiene una razón que lo ha empujado a acercarse a otros, que es Cristo. Entonces llega el anuncio, ese anuncio de qué es lo que hago, lo hago por Cristo, porque creo en Cristo y en Cristo contemplo al Padre y también al Espíritu, quien me ve a mí ve al Padre. Entonces estoy aquí es por Cristo y me acerco a usted por Cristo. Genera el interrogante a la otra persona que dice, bueno, y yo quisiera conocer a ese Cristo. Ahí llega la oportunidad de anunciarlo por vez primera. Y si ese anuncio va calando en el corazón de una persona, esa persona puede decir, yo quisiera acercarme más al Señor, siento inquietud y deseo como unir mi vida a Él. A consecuencia de ese deseo de unir a Él viene la catequesis, como un anuncio ordenado, sistemático, progresivo, profundo de las verdades de la fe, pero no solamente de las verdades de la fe, sino que podemos decir que al menos de unas 4 pilares: los contenidos, el creer, eso que nosotros creemos no es solamente para tener información en la mente. Recuerden que el arzobispo dice que es muy enemigo de los creyentes que son de cejas para arriba. No nos sirve saber muchas cosas de Dios.
Lo que conocemos de Dios hay que llevarlo a la vida, al corazón, hay que aterrizarlo. Entonces no podemos ser solo creyentes de los que sabemos cosas, sino de que eso que conocemos se vive. Entonces por eso el creer nos tiene que llevar al celebrar. ¿Dónde celebramos nosotros lo que creemos? En la liturgia y los sacramentos. Por eso es después del anuncio llega el celebrar, y eso que creo y eso que celebro, pues hay que ponerlo en práctica en la vida real. Ite missa est, se decía antiguamente, la misa se ha acabado, comienza la misión. Mire que nuestra misma palabra de nuestra celebración litúrgica central, la misa, Eucaristía, misa, tiene que ver con misión. Y precisamente habiendo celebrado lo que creo, los misterios de la fe, ahora tengo una misión. Consecuencia de cada Eucaristía tendría que ser que yo saliera con una misión concreta. ¿Qué me pidió el Señor? ¿Qué me mostró el Señor? ¿A qué me mandó el Señor? ¿Cómo ordeno yo mi vida después de haber escuchado al Señor y celebrado al Señor en la Eucaristía? Por eso entonces lo que se cree y se celebra, se vive la vida moral, la vida práctica, la vida de seguir al Señor en la cotidianidad. Y eso que creo, que celebro y que vivo, lo alimento y lo fortalezco cotidianamente con la oración. Son las partes del catecismo de la Iglesia Católica: creer, celebrar, vivir y orar. ¿Y esto dónde se hace? En una comunidad, porque uno no es un cristiano si no tiene una comunidad. La parroquia, la iglesia, porque recuerden que San Ignacio de Antioquía nos decía, ¿dónde está la iglesia? Porque uno se puede crear una iglesia virtual en la nube, no. La Iglesia Católica, que es real, se hace carne en una iglesia particular, local, donde está un obispo con sus presbíteros y un pueblo de Dios que se acompaña en el camino del discipulado. Y pudiéramos volvernos como una fuente de agua estancada si esto no se da. Entonces, el que cree, celebra, vive y alimenta su fe con la oración en una comunidad cristiana, descubre que ser discípulo implica consecuentemente ser misionero, que el discípulo está llamado a ser apóstol, y una manera de ser apóstol es anunciando también el evangelio. Entonces fíjense que esto entra en una dinámica, la evangelización tiene una dinámica muy consecuente que nos permite descubrir dónde está la catequesis. La catequesis es un momento del proceso evangelizador en el que yo, después de haber sentido interés y atracción por Jesús, ahora profundizo en cómo es que es ser discípulo de Jesús. Por eso hay una definición muy bonita de catequesis. La catequesis es un noviciado de la vida cristiana. Fíjense que esa palabra no nos es extraña, porque a veces decimos, alguien se fue para el noviciado, alguien está aprendiendo a ser. Pues uno no nace cristiano, uno llega a ser cristiano. ¿Y quién nos hace? Pues nos hace la iglesia, ¿cierto? ¿Quién nos hace? Nos hace la misma iglesia. Es decir, personas que creen nos acompañan para que nosotros también creamos. Personas que ya viven como cristianos nos van enseñando a ser cristianos. Entonces, todos nosotros, en nuestro trato con otros creyentes, estamos viviendo la experiencia del noviciado, aprendiendo a ser cristianos. Y la catequesis tiene precisamente esa tarea, hacer el noviciado, ayudarnos al noviciado, con una advertencia, y es que a veces hemos empobrecido lo que es catequesis pensando que es clases de religión, y vamos a tener que combatir unas ideitas. Primero, la catequesis no es una clase, el catequista no es un profesor, ni las personas que están haciendo la experiencia de la catequesis, que a veces los llamamos catequizandos, no son alumnos. Porque entonces fíjese que si reducimos la experiencia de la fe solo a una clase, pasamos a lo que les advertí al principio, del Señor Arzobispo nos advierte mucho. Ojo con las personas que son creyentes de cejas para arriba. No es una clase, no somos profesores y no son alumnos. Es una experiencia para aprender a vivir como discípulos de Jesús. Entonces la catequesis es mucho más abarcante. Hay unos contenidos, hay unas celebraciones, hay una manera de vivir concreta y hay una vida orante y espiritual que nos ayuda a descubrir todo esto. La catequesis en algún momento se acaba, claro, digamos la catequesis que me inicia se acaba. ¿Cómo sé yo cuando se acaba una catequesis iniciática? Cuando celebro los sacramentos de iniciación, bautismo,
confirmación, Eucaristía, ¿cierto? Cuando a mí me han iniciado, ingreso plenamente a la vida de la comunidad, a la vida de la parroquia. Fíjese que comulgar no es la meta. Comulgar me inserta plenamente a la comunidad. ¿Por qué? Porque antes de comulgar yo entro a una comunidad, celebro la fe, pero no puedo comulgar. Antiguamente las personas que todavía no habían sido iniciadas escuchaban la palabra y se iban. Y solamente aquel que ya cree, que ya se ha insertado, unido a Cristo por el bautismo, que ya le ha dicho sí a Jesús por la confirmación y que ya ahora se alimenta de la palabra y de la Eucaristía, ahora sí le marcha a Jesús en plenitud, se inserta plenamente a la comunidad. Y en la comunidad encontramos medios de perseverancia, entonces ahí llamamos también catequesis de perseverancia. ¿Cuáles son las catequesis de perseverancia? Piensen, por ejemplo, en las pequeñas comunidades, a lo que le estamos luchando tanto. La gran comunidad es la iglesia, parroquia, comunidad de comunidades. Pero yo puedo encontrar en las pequeñas comunidades medios de perseverancia. ¿Y qué hacemos en las comunidades? Seguimos conociendo al Señor, seguimos orando al Señor, seguimos celebrando la fe con el Señor y nos unimos a otros en la gran celebración dominical. Y descubrimos que el Señor nos llama ahí a servir de alguna manera. Entonces unos se hacen ministros del canto, otros se hacen ministros de la comunión, otros ayudan con la logística de una parroquia, otros hacen anuncios catequéticos, otros acompañan grupos, otros hacen apostolados con el ejercicio de la caridad. Entonces fíjese cómo todo se engrana en esa lógica de la evangelización. El macro es la evangelización y al interior de la evangelización hay etapas, procesos y momentos. La catequesis como tal, digamos, es la iniciática, pero hay otras realidades que también nos ayudan a perseverar, que también podemos llamar catequesis. ¿Por qué? Por el nombre, por lo que significa la misma palabra. ¿Qué significa la palabra catequesis o de dónde viene? Viene de hacer resonar. ¿Y qué es lo que hacemos resonar? A mí me gusta pensar mucho como una guitarrita. Tiene caja de resonancia. Si esas cuerdas no tienen caja de resonancia, las cuerdas no suenan, no se escuchan, no tienen fuerza. La catequesis es como una guitarrita que quiere hacer resonar. ¿Y qué es lo que quiere hacer resonar? Pues a Cristo y el Evangelio. A Cristo y el Evangelio. Entonces fíjese que el tesoro que hay en la catequesis es grandísimo, porque si no hay catequesis, no hay experiencia de fe, no hay experiencia de vida cristiana, no hay experiencia de discipulado, no hay seguimiento de Jesús. Definitivamente pienso, escuchando al Padre, aquí esto siempre nos pasa, ¿vale? Siempre como que traemos una idea y luego cuando empezamos a hablar con nuestros invitados, el panorama se amplía un montón, porque me hace pensar mucho que realmente pues todos somos catequistas. Sí. Con esa experiencia, Padre, que usted nos decía, pues todos estamos invitados y llamados a compartir eso que ya está sucediendo en nuestro corazón, y pues obviamente es esa misión que permanentemente se debe renovar en nuestro corazón. Entonces pienso en esa gran responsabilidad que tenemos. A veces decimos como, ay sí, el catequista de la parroquia. Bueno, pues resulta que yo también estoy llamado a ser catequista, y eso pues debería como aterrizarnos mucho en la manera en la que vivimos, en la manera en la que compartimos esa fe que nos habita y ese Dios que nos habita y que se mueve en nosotros. Definitivamente hay que hablar de las personas que deciden ser parte de estos procesos como de catequesis inicial o iniciática, como usted lo decía, Padre, que son esas personas que dicen, yo quiero acompañar estos primeros momentos en la vida de fe de estas personas que están próximos a entrar dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra vida parroquial. Y que no son solo niños. Exacto. Porque es lo otro que hemos reducido, ¿cierto? Pensar, la catequesis es cuestión de niños. Y la iglesia nos va a decir una cosa que nos va a sonar muy extraño, pero que es así. El modelo de toda catequesis es la iniciación cristiana de un adulto. ¿Por qué de un adulto? Porque el adulto está en condición de responder plenamente al Señor. Total. Con total entrega, ¿cierto? Con total entrega. Entonces fíjese que todos podemos ser catequistas, pero aquel que le entrega su vocación o le dice al Señor, te quiero seguir y respondo al llamado que me hace a seguirte, siendo catequista de iniciación, va a encontrar allí
una responsabilidad muy grande de acompañar a otros para que lleguen a ser adultos en la fe. Precisamente de eso le quería como preguntar sobre todo a Edwin, en esa experiencia de acompañar, de también formar, que me parece muy, muy importante, esas personas que acompañan esos procesos de fe, de iniciación en la fe de otros, pues también están siendo acompañados, también están siendo formados, pues porque la formación para nosotros nunca termina. Siempre tenemos algo nuevo que podemos aprender, Dios siempre se renueva y encuentra maneras diferentes de llegar a nosotros, y por eso también hay un proceso que está pensado en acompañar precisamente a estas personas que han decidido decir, Señor, pues yo quiero ser catequista y acompañar a estas personas que van iniciando su vida espiritual. Bueno, Beni, claro, hay una cosa muy importante y es comprender que la catequesis pues es un llamado, sí, es una vocación, y pues uno podría encontrar en la palabra de Dios diversos tipos de llamados y diversos tipos de respuestas. En el Evangelio de Mateo 9:9 pues encontraríamos que estaba Mateo sentado cobrando impuestos y Jesús pasó, lo mira con detenimiento y le dice sígueme, y Mateo es capaz de asumir ese llamado y seguirlo. Pero también encontramos el texto del joven rico, que en este texto pues Jesús le hace una propuesta a este joven y este joven da media vuelta y la rechaza. Pero también encontramos el llamado en el que Jesús dice, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Entonces muchas veces encontramos respuestas positivas, encontramos respuestas negativas, pero también encontramos la respuesta condicionada, que es muchas de las respuestas que damos nosotros como cristianos a ese quehacer, como tú lo decías, todos somos catequistas, y indudablemente pues nosotros damos quizá en muchas ocasiones respuestas condicionadas. Le decimos al Señor sí, pero voy a mirar si puedo, si quiero, si tengo la disponibilidad quizá. Pero entonces en esta realidad, comprendiendo que la vocación del catequista es un llamado particular, es que el Señor no llama a las personas más capacitadas, no llama a los más buenos, no llama a los más santos. El Señor llama a gente del común. ¿Quién era Mateo? Un cobrador de impuestos. ¿Quién era Zaqueo? Era un ladrón. ¿Quién era el joven rico? Era una persona que tenía muchas formas de acceder. ¿Quiénes eran los discípulos? Eran pescadores, gente del común y corriente. ¿Quiénes son los catequistas? Gente del común y corriente. No es la persona ni que más mantiene la iglesia, es el padre de familia, es la madre soltera, es la persona que trabaja, es la persona que también quizá está desempleada, ¿cierto? O sea, es comprender quién es un catequista. Es una persona del común y corriente que siente un llamado particular en su corazón. O sea, el Señor ha puesto una capacidad de decisión en su corazón, ha puesto un deseo. Incluso desde allí podríamos hablar un poquitico de nuestro eslogan, que cada año pues el señor arzobispo nos hace de pronto una cuñita, bueno, catequista soy, que este año de qué vamos a hablar, pero nuestro eslogan es catequista soy. O sea, es todo el ser de nuestra realidad catequesis. Catequista soy es un ser humano que tiene miedos, fragilidades, que tiene problemas, que tiene dificultades, pero que también tiene sueños, tiene anhelos, tiene ganas de salir adelante, ganas de demostrarle a un mundo indiferente que se puede ser cristiano, se puede ser católico de una manera diferente. Entonces, ¿quiénes de una u otra manera son esos catequistas? Son personas que han tenido una inquietud en su corazón, van a una parroquia y manifiestan como ese deseo, y ya nosotros como delegación pues formamos en 4 aspectos fundamentales: en el ser, que es la parte humana; en el saber, que es la parte doctrinal, que el padre también la mencionaba un poco a partir de todo ese proceso del catecismo de la Iglesia Católica; en el saber hacer, que es la parte pedagógica; y en el saber convivir, que es la parte comunitaria. Y entonces pues nadie puede dar de aquello que no tiene, como esa frase pues que de cajón de cierta manera, pero es real. O sea, yo no puedo dar fe si yo no tengo esa fe inmersa en mi vida, en mi corazón. Y entonces a partir de eso pues nosotros como delegación ofrecemos una formación amplia a partir de varias realidades. Tenemos una formación que se llama la formación esencial para catequistas, que va desde lo más básico, como conocer nuestra iglesia, conocer la misión que tiene la iglesia, conocer lo que nosotros somos, conocer qué es lo que hace Jesús en nuestra vida. Hablamos un poquitico de la realidad del querigma. ¿Qué es esto del querigma? Que sacamos el querigma de un encuentro, que es lo que muchas veces nos encontramos en las realidades parroquiales, es que el querigma es un encuentro
centro, cuando el querigma es una realidad transversal, el querigma está desde el principio hasta el fin. También hablamos un poquitico, ya en un básico número 2, ya no hablamos solamente de la iglesia y la misión que tiene la iglesia, sino que hablamos de el catequista, que tiene una misión particular, y es iniciar a la vida cristiana, ¿sí? O sea, nosotros iniciamos, como lo decía el padre hace un momento, desde el año 1975 aproximadamente, pues con este documento de Evangelii Nunciandi se ha venido hablando de que la iglesia tiene una misión, un objetivo particular, y ese objetivo particular es evangelizar. Y esa evangelización pues se hace a partir de una realidad procesual, como lo es el catecumenado, la iniciación cristiana, que es a lo que vamos a apuntar un poco ahorita en ese simposio, y es hablar un poquitico. Pues en este mes de la catequesis vamos a hacer un simposio, y en ese simposio vamos a hablar un poquitico de cómo iniciar a un adulto que no tiene una realidad sacramentalizada, ¿cierto? O sea, un adulto que se acerca a la iglesia pidiendo ser iniciado en la fe, hacer ese proceso que el padre nos mencionaba hace un instante, pero que de pronto quizá uno, como está acostumbrado a evangelizar niños o jóvenes, no tiene las herramientas ni doctrinales ni pedagógicas para poder hablarle a un adulto. Entonces se va a hablar un poquitico de cómo se hace un proceso y cómo se utiliza un instrumento que la iglesia ha tenido desde 1975 también, que es el RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, que incluso uno va a una librería católica y ya no lo tienen, de pronto está muy escaso, incluso en muchas parroquias escasea este ritual. Entonces vamos a hablar un poco de cómo ese ritual de iniciación cristiana de adultos, que es la fuente, ¿sí?, de la cual deberíamos beber todos, entonces está escaso, y muchas personas quizás no saben cómo utilizarlo, porque de una u otra manera pues no ha surgido como la necesidad, pero ahorita vamos viendo que cada vez más se vuelve una necesidad que los adultos estén verdaderamente iniciados, porque si los adultos están iniciados, pues el proceso de fe se hace un poquitico más llevadero, porque si el adulto está iniciado, el adulto ya iniciado va a llevar a su hijo, hija, a un proceso de fe, vamos a llevarlo a la iglesia, vamos a ir a misa, vamos a compartir la realidad familiar, vamos a orar en familia, y a partir de eso pues podríamos hacer una catequesis un poquitico más doméstica, ¿sí? Más o menos es eso. Escucharlos me hace pensar muchísimo como en que gracias a la catequesis tenemos iglesia y somos iglesia, y es eso lo que nos ha permitido crecer, fortalecernos, también reconocer los sacramentos en nuestra vida, que yo creo que no sería igual. De hecho, mi vida de fe yo se la debo a mi confirmación, a mi buena catequesis de confirmación. Eso hizo que yo de verdad confirmara mi fe y me sintiera como de esa manera muy conectado, y me parece muy lindo porque precisamente nos damos cuenta que la catequesis marca algo muy importante en la vida del cristiano, y esa repercusión que tiene, que es lo que nos decía Edwin, eso que se logra en las familias cuando una persona es bien catequizada, y que es algo contagioso. Yo creo que igual esto nos ha pasado. Quien vive y experimenta a Jesús tiene una necesidad inherente de comunicárselo a otros, de contar esa buena nueva, y que es algo muy bello que en este caso pues nos conecta muy con la labor que ustedes realizan cotidianamente desde la delegación. Padre, este año entonces se ha elegido como el apellido de ese catequista soy, ese lema que apunta también un poco como hacia el año jubilar, y es anuncio con esperanza el reino de Dios. También como ese componente bonito que tiene de esperanza, porque sin duda alguna es un signo muy importante para esta sociedad, tener personas que se proponen a conducir a otras, acompañarlas en su proceso de fe, y que esto en definitiva pues nos lleva hacia un camino de esperanza verdaderamente. ¿Cómo ha sido entonces este proceso durante este año, acompañar bajo este lema a los catequistas, que para ustedes son un grupo muy grande y que también es muy valioso y una riqueza para nuestra arquidiócesis? Bueno, yo creo que este año fue muy providencial pues el lema, porque nos pone a pensar muchas cosas. A ver, primero que todo, si usted va a una parroquia, usted llega al despacho y dice, ay, venga, ¿qué necesito para que mi niño o el hijo mío haga la confirmación o la primera comunión? ¿O qué necesito para bautizar a alguien? Y a usted le dicen la papelería. Pero antes de la papelería, primero hay que decir qué se necesita para poder acceder a un sacramento. Y lo que se necesita para poder acceder a un sacramento es fe. Porque los sacramentos son celebraciones de fe, ¿cierto? No son magia, son celebraciones de fe, que comunican pues la gracia del Señor.
Bueno, eso por un lado, digámoslo desde el lado de la persona que viene a solicitar un sacramento, que busca algo de la iglesia. Pero pensemos en el agente evangelizador. ¿Qué se necesita para ser catequista? Pues primero, muy buena voluntad. Segundo, esa disposición de tiempo, porque también implica un compromiso. Pero detrás de todo eso se necesita un creyente. Para ser catequista, para ser un servidor en una parroquia, para hacer cualquier cosa en la vida parroquial, se necesita tener fe. Porque de lo contrario se es funcionario, ¿cierto? Se es funcionario. Pero detrás de todo se necesita fe. Entonces un catequista es una persona creyente que sirviendo a la catequesis, anunciando el evangelio, también fortalece la fe, porque recuerden que la escritura dice, la fe se fortalece comunicándola. Entonces, en la medida en que yo, que creo, inclusive a veces con mis dudas, con mis miedos, o todavía con mis vacíos, me meto en este cuento, la experiencia de anunciar a otros me va enriqueciendo a mí. O sea, se genera como un proceso nutritivo para él y para mí. Y termino siendo yo, en el fondo, el más beneficiado. Pero esta persona de fe, en el fondo también, ¿por qué anuncia? ¿Qué es lo que lo mueve a una persona de fe a anunciar, a apostarle a comunicar a otros la fe? Pues yo pienso que tiene que ser la esperanza. Porque si no hay esperanza, si no creemos esperanzadamente que esto vale la pena, que esto sirve para algo en el mundo, pues yo no voy a gastar mi tiempo ahí. No voy a gastar mi tiempo ahí, ¿cierto? Entonces cuando hay esperanza ya no es gastar el tiempo, es invertir mi tiempo. Ya no trabajo en mi proyecto, trabajo en el proyecto de Dios. No pongo a trabajar a Dios en mis cosas, sino que yo me pongo a trabajar al servicio de Dios y su proyecto. Entonces fíjese, catequista soy, eso lo hemos insistido mucho porque nos ayuda a dar la identidad. ¿Cómo le estoy respondiendo yo al Señor que le sigo y le sirvo siendo catequista? En el caso concreto pues de los que a nosotros acompañamos. Otro podría decir, ¿cómo le estoy diciendo yo que sirvo al Señor? Sirviendo en la parroquia, en esta otra realidad. Cada uno en lo que hace y como vive su fe en la parroquia, sienta que le está respondiendo al Señor. Yo no pertenezco a ningún grupo de esto. ¿Cómo entonces le digo yo al Señor que le sirvo y le sigo? Pues siendo un buen cristiano, si soy padre de familia, cumpliendo mi misión como padre de familia. Pero entonces en el caso de nuestros catequistas, les insistimos mucho en la identidad. Yo soy catequista, no solo en la hora que sirvo en la parroquia, sino en todo momento. Porque si ya, como les dije al comienzo, pensamos que catequista es hacer resonar, mi vida entera tiene que estar resonando evangelio. Segundo, ese catequista en ese servicio está alimentando su esperanza y comunicando esperanza. Si no creyera que anunciar el evangelio nos es útil a todos, entonces pues no lo haría. Entonces fíjense que catequista soy, anuncio con esperanza el reino de Dios, comprende como toda la lógica de la catequesis. Ser catequista, anunciar, porque lo que hacemos es anunciar el evangelio, y lo que anunciamos no es desgracias, sino que el evangelio siempre enriquece la historia de una persona. O sea, es que Jesús está presente en medio de nuestra vida, es para hacernos ver de otra manera. Y esa manera es positiva, es buena noticia, es evangelio. Aquí Jesús no vino a anunciarnos que esto es un desastre, eso ya lo sabemos, no necesitamos que nos lo insistan. Pero entonces, ¿qué le puede aportar un cristiano y un catequista a este mundo? Pues una perspectiva esperanzadora, porque llenos de pesimismos estamos todos los días. No es sino que usted empiece a hablar algo y nos quejamos. Pero el reto cristiano es anunciar esperanza, sembrar esperanza, creer que no es simplemente optimismo, creer que con Dios este mundo es posible. Y fíjense unas palabras de Jesús que nos ayudan mucho a pensar esto. ¿Qué tenemos que hacer no solo los catequistas, sino todos para sembrar esperanza, para hacer posible ese reino de Dios? Lo que Jesús nos ha dicho que no es ni muy complejo. Se lo recuerdo muy brevemente. Ser luz, ser sal, ser levadura,
ser como una montaña, como una ciudad puesta en lo alto de una montaña. Esas 4 palabritas de Jesús, sean luz, sean sal, sean levadura, sean como una ciudad puesta en lo alto de la montaña, nos da mucha claridad. Si yo me empeño en iluminar, no con mi luz, sino con la de Jesús, si yo me empeño en salar, que esto sepa algo, no que sea soso, si yo me empeño en transformar, aún creyendo que es posible desde lo pequeñito, la levadura que transforma un montón de cosas, y si yo dejo que se note que Jesús es mi esperanza, hombre, construimos reino. Entonces fíjense que el lema de este año recoge muchas cosas que nos hacen mucho bien a todos, sobre todo porque yo pienso que ahora vivimos un combate muy fuerte contra el pesimismo y la desilusión, y este mensaje de este año jubilar tendría que introducirnos una espiritualidad a todos que nos cale. Todos los días, sea cual sea la realidad, yo que elijo caminar con Jesús, tendría que vivir con esperanza y anunciando esperanza. Ese es el reto. Ese es el reto. Y yo pienso que pudiéramos hacer mucho con la catequesis haciendo resonar la esperanza. Véalo desde el lado de la fe, véalo con esperanza, mírelo desde otra perspectiva. No simplemente diga, esto está mal, esto está peor, esto está en crisis, el mundo está descuadernado. No, eso ya lo sabemos. Bueno, y Jesús, ¿qué nos dice? Ánimo. Fíjense que antiguamente cuando decíamos la misa en latín, se decía lo que decimos cuando vamos a entrar a la misa: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón. Y la gente respondía, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantemos el corazón, se decía sursum corda. Yo pienso que la esperanza resuena también de esa manera, sursum corda. Todos los días hay que levantar el corazón, porque hay muchas cosas que nos pesan y nos quieren hundir. El Evangelio nos quiere levantar el corazón para ver las cosas de otra manera, y yo creo que la catequesis nos hace mucho bien en ese sentido, porque no deja que el corazón se nos aplaste con el peso de muchas cosas de la vida, sino que el Señor siempre nos levanta el corazón. Yo he querido como hacer resonar mucho esa frasecita en mi vida, cuando siento el cansancio, cualquier cosa, sursum corda, Carlos, sursum corda. Eso es lo que me dice el Señor. Yo siento que eso es lo que el Señor nos tiene que decir. Y la catequesis, si quisiéramos ser todos catequistas todos los días, cuando empiece el pesimismo, sursum corda, acuérdese, para usted y para los otros. Y eso nos va a hacer mucho bien. Año de la esperanza. Y sembrando esperanza, construimos el reino de Dios. Si nos vieran las caras. Súper catequizada. O sea. Totalmente. Bueno, padres, que eso nos pasa a nosotras cuando digamos que adentramos mucho y profundizamos mucho en estos temas, que se nos va elevando justamente el corazón, porque siempre es muy bello escuchar a nuestros invitados cuando hablan con tanta pasión y con tanto amor de eso que tienen tan claro en su corazón y de eso que sucede en lo profundo de su ser, y es esa buena noticia, ese amor de Dios que siempre inspira a hacer esto, justamente este espacio que nos llena a todos un poquito el corazón. Para ir finalizando, porque pues no queremos terminar nuestro programa sin contarle a nuestros oyentes, Edwin, ¿cómo han vivido este mes que ya se va finalizando? ¿Cómo han estado esos encuentros que han realizado con los catequistas? ¿Cómo han vivido cada uno de esos momentos y estos espacios que han preparado con ellos también, para que, siento yo, ellos también perciban y noten su importancia dentro de nuestra iglesia? Bueno, muy bien, pues este mes se ha venido viviendo de una manera pues un poco especial. Primero, pues hemos tenido unos encuentros que se llaman las noches del catequista, que se han vivido los miércoles de este mes de agosto. Nos faltaría todavía vivir un encuentro que sería en la Vicaría Episcopal del Sur, que se realizaría pues este último miércoles del mes de agosto. Pero lo que hemos venido viviendo hasta el momento ha sido una experiencia muy bonita con estas noches del catequista, en las que hemos hablado un poco de esa vocación que ellos tienen, ¿sí? De la vocación del catequista. Muchas veces el catequista saca tiempo para preparar su catequesis, para formarse, saca tiempo para
para ejecutar la catequesis. Y pues si hay algo más valioso que el dinero es el tiempo, ¿sí? Y pues al Señor le llamamos el Kairos, que es el dueño del tiempo, y entonces comprender cómo el catequista sacrifica ese tiempo familiar, laboral, personal, para ejecutar este quehacer que es preparar, dar incluso la catequesis. Qué bueno es que nosotros desde la delegación pues pensábamos en ofrecerles una noche en la que se preparara todo para que ellos vivieran ese momento, ¿sí? O sea, que ellos no tuviesen que preparar absolutamente nada, sino llegar a vivir un momento, una noche vocacional en la que hemos tratado de hacer que ellos repiensen un poquitico cómo fue su llamado, cómo ha sido su respuesta, qué avatares hemos tenido en este tiempo de catequesis y cómo hemos afrontado, ¿cierto? Cómo hemos levantado el corazón en medio de las adversidades, cómo hemos perseverado en medio de las luchas. Entonces es muy bonito comprender cómo esa vocación se vuelve un diario vivir en el que todos los días nos levantamos con miles de luchas, pero todos los días tratamos de, con esperanza, seguir anunciando el reino de Dios. Luego, pues, tuvimos el día de ayer la Eucaristía de Jubileo con el señor arzobispo, una celebración hermosa en la que pudimos evidenciar cómo el corazón de la iglesia de Medellín pues late fuerte en pro de esa evangelización y cómo el Señor nos llamaba. Muy bonito pues que en el Evangelio menciona vienen del norte, del sur, de oriente, de occidente, y cómo es real, o sea, los catequistas y la arquidiócesis de Medellín está dividida en los 4 puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, y cómo desde cada uno de esos puntos cardinales hemos llegado hacia la catedral peregrinando desde nuestras realidades personales, laborales, familiares, parroquiales. Hemos llegado a encontrarnos, como diría la palabra de Dios, un solo corazón, una sola alma que late fuerte por la esperanza que es Cristo. Y pues nos quedaría haciendo falta el sábado 30 de agosto, el simposio de evangelización y catequesis, que sería el 7º simposio. Y entonces ahorita ustedes mencionaban un poco como acerca de las experiencias que hemos tenido, y pues yo siempre he tenido una experiencia que me ha marcado mucho, y es que yo soy como un poquito optimista. Hay veces Santiago, mi compañero también de oficina del padre, hay veces se preguntan desde el primer simposio que hemos hecho, ¿será que sí nos va a llegar la gente? ¿Será que sí va a venir la gente? ¿Será que sí? Porque posiblemente estamos a 4, 5, 6 días, 7 días, del evento, del simposio, y de pronto las boletas no están todavía vendidas en su totalidad, pero es muy peculiar que al final siempre termina incluso gente quedándose sin boleta, porque el Señor siempre provee pues como esa realidad formativa, y es muy bonito pues porque ellos siempre dicen, ¿será que sí se va a llenar? ¿Será que sí? Pero pues la esperanza es la certeza, ¿cierto? La esperanza no es esperar, porque quizás cuando uno se queda esperando se queda vestido y alborotado, pero la esperanza es Cristo, que es certeza. Entonces, como durante todos estos 7 eventos, 7 simposios que hemos tenido, pues como el Señor siempre ha sido la esperanza de este. Entonces, este mes se ha vivido con mucha esperanza, este mes se ha vivido con mucho amor, preparado también pues para nuestros catequistas, que sin lugar a dudas son como el fermento de nuestra oficina. O sea, nuestra oficina tiene un quehacer, y son los catequistas de la arquidiócesis de Medellín. O sea, pensar en ellos, pensar en que ellos también tienen luchas, problemáticas, pero sin lugar a dudas pensar en que desde la delegación, una oficina en la que somos 3, 4 personas allí tratando de pensar qué hacer, cómo hacerlo, pues siempre tratamos de estar allí pensando en esas realidades, pensando en esos quehaceres, pero sobre todo pensando en cómo mostrar el rostro misericordioso del Padre, porque indudablemente eso es a lo que estamos llamados todos los días. Les agradecemos inmensamente por este espacio, de verdad que nos damos cuenta que el tiempo se nos va volando cada vez que aprendemos, y cuando decía Ene ahorita, cuando los invitados vienen a ponernos aquí un pedacito de ese amor que realizan de manera cotidiana, la forma en la que evangelizan, pues en definitiva para nosotras es un honor. Qué rico escucharlos, qué rico también saber la labor que se adelanta desde la delegación, cómo se acompañan a tantos catequistas en nuestra arquidiócesis de Medellín, y cómo sigue siendo un punto, un foco importante en la forma en la que evangelizamos, en que hacemos y somos iglesia. Finalmente, ¿qué puede hacer una persona que quiera ser catequista? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la oficina?
¿Cómo es el procedimiento para disponerse a hacer catequesis? Bueno, lo primero que todo, pues, primero, no le dé miedos. Sienta que, como nos ha venido diciendo la palabra hace muchos días, Él va adelante, el Señor va adelante, y vamos caminando desde detrás del Señor. Segundo, si el Señor llama, también da la gracia. Y tercero, pues aquí están las distintas instituciones de la iglesia que quieren ayudarle para que usted pueda responderle con generosidad al Señor. Entonces, lo primero, sienta que Dios le llama a algo. Si le llama a algo, dígale que sí. Y si es en el caso concreto de ser catequista, acérquese a su párroco. Usted puede encontrar muchos peros. Pero es que yo no sé, no conozco de pedagogía, los contenidos no los tengo suficientemente claros. Eso es lo que se aprende en el camino. Todos de alguna manera hemos ido aprendiendo haciendo, más los cursos, las formaciones, las capacitaciones que hay. Entonces, lo primero, acérquese a su párroco. Segundo, sienta que el Señor le va a ayudar, porque el Papa Francisco nos recordaba, la gracia de Dios es la que nos primerea. O sea, delante de todo va Dios, con su gracia. Y luego el Señor, gracias a esa gracia que comunica, pues también pone medios, la delegación. En las mismas parroquias muchos párrocos comprometidos o muchos agentes de pastoral ya se asumen el mismo compromiso de formar a los otros catequistas. Y casi siempre uno empieza al lado de otro que ya tiene experiencia, que le va sirviendo también de maestro de novicio, ¿cierto? Si esto es un noviciado, pues también el que entra a ser catequista aprende a ser catequista al lado de otro y se perfecciona con los otros. Entonces yo lo primero que le digo es, hable con su párroco y dígale que sí. O sea, no se deje echar más cucarachas ahí de parte del enemigo, dígale que sí al Señor y Él va haciendo la cosa. Y le voy a decir una cosa, por ahí una propaganda de turismo de Colombia que dice que el peligro es quedarte acá. Yo le digo, el peligro de alguien que se acerque y pregunte por la catequesis es que se queda. Afuera de la grabación estábamos hablando de catequistas que llevan años. Recordaba una vez una fiesta del catequista que celebramos a catequistas que llevan 50 años en esta misión. Es decir, el problema de esto es que el que se hace catequista se queda ahí para toda la vida. Pero qué maravilla. Reiteramos la gratitud a ustedes por acompañarnos en este programa, también por esa labor que adelantan y que de verdad es muy valiente y admiramos profundamente lo que hacen. Bueno, de esta manera vamos llegando al final de este programa. A ustedes muchas gracias por escucharnos siempre. Recuerden que pueden revivir este episodio si escucharon un solo pedacito en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify, Al Día con la Iglesia Radio. También los queremos dejar con el mensaje editorial que Monseñor Ricardo Tobón Restrepo nos regala para esta ocasión. A ustedes muchas gracias. Recordemos que desde aquí los acompañamos Eni Ramírez y Valentina Vélez, desde el máster Eric Torres. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: El sacramento de la confirmación. La confirmación, como lo reconoce la Iglesia Católica, es uno de los 7 sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo y tiene una gran significación e importancia en la vida de un creyente. Es el momento en el que una persona ratifica y confirma su propia fe, uniéndose profundamente a Cristo y acogiendo la luz y la fuerza de su Espíritu. Está profundamente ligado al bautismo, que junto con la Eucaristía constituyen un único acontecimiento salvífico conocido como la iniciación cristiana. Antiguamente, como sabemos, los sacramentos de la iniciación cristiana se administraban a los catecúmenos adultos en una ceremonia única durante la vigilia pascual. Después de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibían una vestidura blanca y luego el obispo imponía sobre ellos las manos y los ungía con el santo crisma. Acto seguido participaban en la Eucaristía. Cuando se dio una amplia expansión del cristianismo, después del edicto de Constantino, se separaron estos 3 sacramentos. La confirmación transmite el don del Espíritu Santo en aquellos que lo reciben. Es un acto de consagración y una ocasión para reafirmar y asumir la vida cristiana. Por eso se confiere cuando la persona ya es consciente de la gracia que recibe y del compromiso que entraña. Se puede considerar como un paso importante en el recorrido hacia la edad adulta.
A veces se lo llama el sacramento de la madurez, porque indica que una persona está ya lista para participar plenamente en la vida de la iglesia y para dar testimonio de su fe. Para una parroquia, la celebración del sacramento de la confirmación es un momento de mucha trascendencia. Es la ocasión de consolidar la formación en el seguimiento de Cristo, de integrar más plenamente a la comunidad y de comprometer de un modo concreto en la misión recibida a los jóvenes y adultos que viven esta consagración. Con relación a la práctica de hace algunos años, pienso que hemos avanzado mucho tanto en la catequesis ofrecida a los confirmandos como en la celebración del sacramento. Ahora, cuando en estos últimos meses del año se realiza la confirmación en la mayoría de las parroquias, quiero invitar a que hagamos los mejores esfuerzos para aprovechar bien este gran acontecimiento que enriquece la comunidad con el valioso don de cristianos renovados en la gracia del Espíritu Santo. Lo primero tiene que ser realizar una catequesis que supere una mera información sobre el sacramento y lleve a vivir una sólida espiritualidad, una verdadera comunión eclesial y un decidido compromiso apostólico. Para lograrlo se requiere hacer un trabajo serio, no solo con los confirmandos, sino también con sus familias y sus padrinos. Todo el empeño que año tras año en esto se ponga, se verá pronto reflejado en la fe, la fraternidad, la liturgia y la proyección de una parroquia viva, unida y misionera. Como de otra parte, una parroquia que no logra hacerlo camina hacia la decadencia. Este propósito es posible si la parroquia cuenta con un ministerio bien organizado de catequistas sólidamente formados, comprometidos y santos. La celebración del sacramento de la confirmación debe vivirla toda la comunidad parroquial. No puede ser un acto privado de confirmandos, padres y padrinos. La comunidad tiene que estar presente para recibir de Dios el don de estos creyentes que con madurez han optado por Cristo y que el Espíritu consagra. Debe estar presente para orar por ellos, para renovar con ellos la gracia de la iniciación cristiana, para que ellos sientan que son acogidos por una familia espiritual y que se pueda unir a su proyecto pastoral. Si la preparación catequética y la celebración liturgia son importantes, también lo es el seguimiento pastoral de las personas confirmadas. La confirmación no es una conclusión, sino el comienzo de una nueva forma de vivir el seguimiento de Cristo. Por tanto, es necesario continuar los encuentros formativos con los confirmados. Es indispensable vincularlos a grupos juveniles, a pequeñas comunidades, a iniciativas pastorales o sociales. Es preciso cuidar este valioso patrimonio que el Espíritu confía a cada parroquia. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.